los vamos a escuchar. Bien. Hola, ¿me escuchan desde Merlo? Hola. ¿Querés chequear? ¿Tienen que hablar? ¿No? Sí, señor. Perfecto. Tigre, ahí está Eva Perón, perfecto. Entonces me... Perfecto. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. ¿Cómo hacemos para sacarle esto? Ahí. ¿Y para pasarla? ¿Este teclado podemos usar? Sí. Excelente. Bueno, esto es parte de una... No sé si quieren dejar abierta la puerta, quieren cerrar, no sé si hace mucho calor o no. Esto es parte de una charla que obviamente la actualicé, pero que empecé dando en una de las tantas conferencias que me tocó dar de trauma, y para que sepan, yo me dedicaba principalmente a todo lo que es trauma y todo lo que es patología vascular. Yo hacía todo lo que son los estudios de coronarias, de aorta, etcétera, que calculo que siguen haciendo, que son muy importantes y que surgieron en los últimos 10 años. La idea de la primera, hoy vamos a hablar de trauma en general, pero con particular interés en todo lo que es abdomen. Esta placa lo que intentaba mostrar es la localización de Malvinas Argentinas y cómo está rodeada de autopistas, de autopistas y de avenidas muy importantes como la Panamericana, como la Ruta 8, etcétera, y cómo estaba rodeado de algunas avenidas de alta velocidad. Esta es una visión desde el aire de lo que es Malvinas, y que hacía que sea un sitio de trauma nivel 1, de derivación continua de pacientes, y por eso teníamos mucha experiencia, y por eso todo lo que van a ver de que fue evolucionando en los últimos años fue lo que tratamos de hacer acá desde nuestros inicios en el 2009. Por suerte tuvimos y seguimos teniendo un servicio de diagnóstico por imágenes que tiene mucho equipamiento. Ahora se está renovando parte de ese equipamiento. El hecho de que tengan 3 tomógrafos, de los cuales hoy funcionan 2, pero se está charlando para renovar el tercero, el 64 pistas, que fue el primer tomógrafo que vino acá y por el cual me trajeron. En el 2006 yo me tuve que ir a formar a Estados Unidos para lo que ustedes están haciendo ahora acá. ¿Entienden? En el 2006 era el nacimiento de los tomógrafos multicorte de más de 32 filas de detectores, 64, y yo a través de una beca que gané de la Sociedad Argentina de Radiología me fui a 4 meses a Estados Unidos a aprender a manejar esos tomógrafos y aprender a hacer coronarias no invasivas, porque hasta ese momento la única forma de ver las coronarias era solamente a través de cateterismo. Hoy ustedes lo tienen todo mucho más desarrollado, mucho más equipamiento, y por suerte, como siempre digo, Malvinas tiene cosas buenas y cosas malas. Lo malo generalmente no es lo importante, que tiene que ver un poco con las comodidades, con el agua caliente, con tener una comida un poco más menos rica, pero tienen cosas muy beneficiosas acá, que es la cantidad de pacientes, que la mayoría de los centros privados no los tiene, y equipamiento, como por ejemplo el tomógrafo de 320 filas, que yo nunca llegué a usar, que me hubiese encantado usarlo, pero bueno, no llegué. Recuerden, y con esto quiero ser muy claro a todas las residencias que están escuchándome, que la función de ustedes acá es formarse, ¿sí? No es comer rico, no es bañarse, no es ganar plata, es formarse. Todo el resto viene después, solo después. Pero si fallan en lo más importante, que es formarse, las van a pagar después y van a estar en inferioridad de condiciones. ¿Cómo se quedan tranquilos con lo que yo les digo? Mirando a sus superiores, mirando a todas las camadas anteriores, que todos están trabajando excelentemente bien, a todos les va muy bien económicamente, y todos tienen una vida acorde a lo que ustedes quieren tener. Entonces, hagan la inversión ahora, trabajen, estudien, no pierdan el tiempo, aprendan, pregunten, y los beneficios van a venir solos más adelante. Eso lo tienen que tener claro en su cabeza. En su momento yo quería mostrar que teníamos tecnología de punta, como un tomógrafo de 64 filas de detectores, que obviamente ya ha quedado viejo, y ustedes hoy por suerte tienen un tomógrafo de 320 filas de detectores que les permite hacer todo tipo de estudios muy rápido y con una definición increíble, pero en lo que tiene que ver con trauma lo vamos a ver. Más allá de lo que nos fuimos preparando, digamos, nosotros tuvimos un debut de lo que es una
digamos, no me sale la palabra, pero tuvimos nuestro baño de realidad el 16 de febrero del 2011, donde tuvimos un choque de tren acá muy cerca, que en realidad le pertenecía a otro municipio, pero todos los heridos terminaron viniendo acá porque teníamos la tecnología, la capacidad, el personal de recursos humanos y la posibilidad de darle solución a esto, y donde el hospital tuvo 120 heridos que entraron y solamente 4 fallecidos. Digamos, y me acuerdo que todo lo que veníamos aprendiendo desde 2009 hasta el 2011 lo pudimos ejecutar esa tarde, con esta tragedia, donde había se armaron 2 filas de entrada, donde había 2 ecógrafos, se hacía ecofaz a todo paciente que ingresaba, cómo manejamos en tomografía el ingreso de los pacientes. Realmente fue muy interesante ver, y creo que realmente quedamos muy bien parados en cuanto a cómo nos desempeñamos en esta tragedia, ¿no? Pero bueno, fue nuestro primer baño de realidad. Entrando un poquito en el trauma, les quiero contar que el trauma es el accidente, los accidentes es la primera causa de muerte en menores de 40 años a nivel mundial. Esto es muy importante. Es mucha plata perdida en un país. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, alguien estornudó. Es la quinta causa global de muertes en todo Estados Unidos, con una pérdida económica de más de 600 billones de dólares al año. Es muchísimo dinero que pierde un país, un estado, no solamente por la gente que muere, sino por las lesiones a largo plazo, por la gente que queda para rehabilitación, por la fuerza productora que no puede trabajar. Digamos, es realmente un tema muy grave. El 75% de todos los politraumatizados que mueren lo van a hacer antes de llegar al hospital. ¿Sí? Mueren generalmente en el sitio de accidente. Ustedes saben que existe un término muy importante que habla de la TLS, que es la hora de oro, ¿sí? De Golden Hour, que es la primera hora después del accidente, donde se define generalmente allí si un paciente va a vivir o va a morir, digamos, con todo lo que se haga en la primera hora. El 10% de estas muertes son por causa de trauma abdominal. Entonces, si nosotros sabemos que el trauma es la primera causa de muerte, la quinta causa global, la primera causa de muerte menor de 40, la quinta global, y que representa muchísimo dinero perdido, ¿por qué invertimos más en medicamentos contra el cáncer que en hacer campañas y medidas de prevención para prevenir los accidentes? ¿Qué nos va a salir más barato, por ejemplo? Sin embargo, en el mundo que vivimos hoy, esto ya es una cuestión más política, digamos, la medicina hoy se dirige más hacia todo lo que es económico, que le puede redituar plata, y a tratar la enfermedad ya aparecida, a poner más plata en todo lo que es la prevención. Y yo les digo, desde un punto de vista económico, la prevención es mucho más barata que pagar las consecuencias a largo plazo. Hoy se invierte muchísimo más plata en todo lo que es la producción de medicamentos que en lo que es la prevención, que daría mucho mejores resultados. Bien, ¿cómo se estudiaba históricamente un paciente politraumatizado? Bueno, estaba la famosa tríada radiológica, que era la evaluación que se hacía, digamos, en un inicio, donde constaba de columna cervical perfil, tórax frente y pelvis frente. Esto ya no se usa, pero es así lo que se hacía. El problema es que muchos lugares del mundo siguen trabajando de esta manera. Y esto era lo que postulaba el ATLS alrededor del 2008, ¿sí? Después hablaba de hacer una ecografía abdominal y por último hacer una tomografía si era necesario de acuerdo a lo que sucedía con el paciente. Por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito, tenía el cinturón puesto, tiene una lesión con marca de cinturón de seguridad, se le pedía una tomografía de tórax. Tiene un traumatismo abdominal donde se golpeó con algo, con el frente del auto, o se clavó el volante, le pedían, si era necesario, una tomografía de abdomen. Pero no había una visión global de la situación del politrauma, de pensar en pedir una tomografía del cuerpo entero, que es lo que se hace hoy, que es lo que hacen ustedes generalmente. Cuando viene un politrauma, hacen tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Deberían hacer eso, si no lo están haciendo mal, pero esto era el protocolo histórico. No sé si alguno hizo el ATLS o lo leyó, pero hay una evaluación primaria, donde es el ABCDE, ¿sí? Donde no se hace ningún tipo de estudio sobre el paciente, y después venía la evaluación secundaria. Lo que pasa es que en muchos lugares, ¿sí? La disponibilidad de equipos de rayos X en el techo, no sé si alguno tuvo la posibilidad de rotar en un hospital del exterior,
donde los shock rooms, digamos, tienen equipos de rayos montados en el techo, etcétera, que son realidades que nosotros generalmente en los países latinoamericanos, salvo algún hospital privado o algo, no lo tenemos. Entonces, de a poquito, la triada radiológica empezaba a meterse en la evaluación primaria, pero eso es un error. Nunca hay que detenerse ni un segundo en la evaluación de un paciente para hacerle una tomografía, una placa, un laboratorio o una ecografía. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta era la forma que generalmente se estudiaba a los pacientes politraumatizados. Sin embargo, como les decía, ningún estudio diagnóstico y en especial de rayos X deben retrasar la reanimación del paciente. No se les ocurra sacar a un paciente del shock room, que lo estén reanimando para ir a hacerle ningún estudio. Eso es mala praxis. El paciente se lo estabiliza y una vez que está estable se hacen los estudios secundarios. Ahora, en los últimos años, nosotros los radiólogos hemos podido meternos adentro del shock room, ya sea con el equipo de rayos, para llevar en vez del paciente al equipo de rayos, llevar el equipo de rayos al paciente con radiología, digamos, portátil, y si no, llevamos el ecógrafo directamente al shock room y le hacemos el EcoFast, que es lo que hacemos hoy. Pero esto es fundamental, ¿sí? Nunca un estudio ni de laboratorio, ni de rayos, ni de tomografía, ni de lo que sea, debe retrasar la reanimación de un paciente. Como les decía, esto es lo que generalmente se ve en los shock rooms de hospitales de Europa o Estados Unidos, donde el equipo de rayos está colgando del techo, está dentro de la sala shock room donde se hace la evaluación primaria, pero la realidad nuestra está más cercano a esto, donde el paciente, una vez evaluado, viene el técnico, le pone el equipo, lo levanta, le pone el chasis abajo porque la camilla no está preparada para tener el chasis abajo, entonces entre todos, dice 1, 2, 3 y lo mueven, sabiendo que todo eso puede ser malo para el paciente. Entonces, nunca sacarle la tabla rígida al paciente hasta evaluarlo. Nunca sacarle el collar al paciente hasta evaluarlo. Pero bueno, uno tiene que trabajar con la realidad que tiene de la mejor manera posible, y esta es probablemente la realidad que tengamos nosotros y la mayoría de ustedes en los países donde se formaron y donde probablemente algunos terminen trabajando, ¿no? Entonces, en el 2007, el ATLS ya hablaba de que, fíjense, un análisis desde el punto de vista del radiólogo, que el radiólogo debe formar parte del equipo de trauma, nunca se lo menciona en el ATLS. En todo el ATLS hay solo 50 minutos de curso para aprendizaje de RX de tórax y de RX cervical, de un poquito de ver lesiones. No hay ningún tiempo destinado en el ATLS para aprender evaluación de tomografía, lo cual es lógico. Un médico de guardia no puede saber todo. Y menos ponerse en un curso que dura una semana o 2 días, no sé cuánto dura el ATLS hoy, aprenderse a ver cómo tiene que evaluar una imagen y saber si tiene o no una lesión en una tomografía. Es lógico. Por eso la conclusión es que el médico radiólogo debe formar parte del equipo de trauma, tiene que estar involucrado en la decisión de qué estudio se le va a pedir al paciente. La tríada radiológica, cuando se puede hacer en el lugar, y el EcoFast, ¿sí? Durante la evaluación primaria, dijimos que la evaluación primaria nunca había que hacer estudios, pero si mientras están analizando el ABCD y están fijándose qué lesiones tiene, ustedes se acercan y le van haciendo el EcoFast sin alterar o retrasar lo que está haciendo el paciente y fueron a la cama del paciente, podría evaluarse, y hoy está evaluado, que el EcoFast esté dentro de la evaluación hasta primaria del paciente. Bien, es importante saber que todos los estudios diagnósticos tienen una posibilidad que es de cambiar y decidir conductas. Pueden cambiar una evaluación, pueden decidir que el paciente en vez de ir a algún lado vaya a quirófano, etc. Ahí está cortado, no sé cómo sacar esto. ¿Puedo sacar esto? Si aprieto acá, ¿qué pasa? Bueno. Y lo que dice este artículo es que la tomografía de tórax y abdomen en su momento debía evaluarse a ser incluido en el protocolo porque aumentaba la sensibilidad de detección de lesiones, ¿no? Esto estamos hablando del 2007, no sé si ven acá. Ya en el 2007 se empezaba a discutir esto. ¿Cuáles son los problemas actuales que generalmente tienen los shock room? Generalmente los shock room, como dijimos, no tienen rayos en el lugar, sino que hay que tener equipo portátil, mover al paciente. Si no, hay que mover al paciente al equipo de rayos. Generalmente la mayoría de los hospitales no tienen ecógrafos en shock room o generalmente dejan los rotos para que se utilicen ahí.
El ecógrafo por sí solo no puede hacer nada, sino que necesita de un médico, ¿sí? Es operador dependiente para evaluar el resultado. Doctora, no se duerma. Me da pena que se duerma y no escuche la clase. La falta de entrenamiento en ECOFAS, que ustedes lo tienen resuelto. Fíjense la cantidad de cosas que ustedes ya tienen resuelto en estas residencias. Entrenan en ECOFAS, están todo el tiempo, lo llaman, van. Eso fue un trabajo que se viene haciendo desde 2009. Falta de residentes de diagnóstico por imagen en los hospitales, no es algo que ustedes estén viviendo, pero hay muchos hospitales que no tienen un solo residente. Y obviamente la falta de tecnología, ¿no? De tomógrafos ya, digamos, multi-slice, de muchas filas de detectores que aceleran los procesos. Bien, a ver. ¿Cuál es el protocolo propuesto que es el que se usa más hoy? No hacer más la tríada radiológica, ¿sí? No perder tiempo en hacer una RX de columna cervical, ya que el paciente va a pasar por el tomógrafo. Sí, en la evaluación primaria, por eso está con signo de pregunta, acá lo ven, es pensar en incluirle el tórax frente y pelvis frente, si ustedes tienen la posibilidad de tener el equipo ahí, de hacerlo en el momento, porque les da una orientación rápida de alguna lesión que pueda ser digamos, con riesgo de vida y que tengan que actuar rápidamente, como puede ser un neumotórax hipertensivo, como puede ser un hemotórax, y un montón de cosas. Bien, acabo de decir una gansada. ¿Alguien se dio cuenta de lo gansada? Cuando decimos gansada acá, que estoy diciendo algo que es una tontería. Dije que pueden hacer una placa para hacer un diagnóstico de un neumotórax hipertensivo. ¿El diagnóstico de neumotórax hipertensivo es radiológico? Fuerte. Es clínico, señores. No hay que hacer una radiografía para darse cuenta que un paciente tiene un neumotórax hipertensivo, porque para el momento que usted lo hicieron, el paciente se murió. Entonces, el diagnóstico de neumotórax hipertensivo en una placa, en una tomografía, es un error médico. Y acuérdense bien lo que les acabo de decir, porque después les voy a mostrar un caso interesante. Bien. Entonces, cambiando el protocolo, también ver de meter, como les dije, en la evaluación primaria, el ECOFAST, que es algo a lo que ustedes están entrenando. Y por último, una vez estabilizado el paciente, evaluado, y si está en condiciones, recién ahí llevarlo a hacer una tomografía multi-slice de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, que reemplazaría la RX de columna cervical perfil. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, acá. Acá se ve claramente fracturas que tiene C1 y que tiene C2, que en la RX de perfil no se ve. Entonces, entramos en esto. Si tenemos un método de corte que permite ser mucho más sensible y específico, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo haciendo una RX de columna cervical? Y eso depende del lugar donde ustedes trabajen. Si el lugar donde ustedes trabajan tiene el equipo, el residente, el técnico, el médico, y todo lo que hablamos anteriormente, tiene que hacerse el protocolo que estamos diciendo, que es el que se usa acá. Si están en un hospital que no dispone de todo eso, no les queda otra que usar la RX. Pero acá les muestro claramente un mismo paciente en donde no se ve y no se puede identificar las fracturas que se ven en el método de corte, como puede ser la tomografía. Bien, ¿alguien ve alguna patología en este paciente? ¿Nadie? ¿Nadie ve nada que le llame la atención? ¿Cómo fuerte, fuerte? Es el momento de equivocarse ahora, ¿eh? No los conozco a ninguno, así que ni me voy a acordar. Fíjense la línea que ustedes tienen acá, una solución de continuidad en la RX de frente, que podría indicar una fractura de cuerpo, ¿sí?, vertebral. Sin embargo, cuando le hacen la tomografía, lo que ven aquí no es una fractura, sino un canal vascular. Por acá es donde sale la vena, ¿sí?, la vena espinal anterior, posterior, perdón, no, espinal anterior, y es por estos sectores. Entonces es muy común. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la corteza llega bien hasta el borde y no hay ningún tipo de lesión anfractuosa, sino que los bordes son lisos y las cortezas siguen por ahí. Esto es una variante anatómica muy común, ¿sí?, y que la mayoría de ustedes no tiene, que es la salida de las venas espinales. Veamos otro caso. En este caso, el paciente se lo llevó a rayos, le hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas. ¿Saben cuánto tiempo tardan en sacar placas? ¿Alguno está rotando por rayos? ¿Saben qué es sacar placa, revelarla, verla, etcétera? Por más que acá tengan radiología digital,
le lleva un tiempo interesante. Imagínense cuando todo era por líquidos. Cuando yo hice la residencia, sacaba la placa, nos metíamos nosotros al cuarto oscuro, cerrábamos la puerta, abríamos, sacábamos la placa, la metíamos por una máquina que tenía líquidos reveladores y fijadores y tardaba unos 3 minutos en sacar la placa del otro lado. Más todo el tiempo nuestro adentro, etc. Bueno, imagínense, esto podía llevar tranquilamente media hora. Bien, ustedes me dirán, bueno, ¿alguien ve alguna lesión importante en estas placas? ¿Cómo? No escucho. Sin miedo. Ajá, esto. Bueno, no, esto es un artefacto de la camilla, porque tiene los clavos, pero está muy bien. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Un balazo, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo? Esa es la variante anatómica más frecuente de la columna cervical que se llama un foramen arcuato. No confundir con patología. Lo van a ver muchísimas veces. Súper común. Es por donde se mete la arteria vertebral para subir e ingresar al cráneo. Generalmente no está, generalmente es un surco, pero a veces se genera un puente óseo ahí, se genera esto que es un foramen arcuato, ¿sí? Que es simplemente una variante anatómica. Bien, ¿alguien ve algo más? ¿No? Bueno, se los voy a ampliar. A ver si alguien ve algo. Recuerden que es un paciente que se hizo la evaluación primaria, que estuvo esperando, que el camillero lo llevó a rayos y que el técnico radiólogo, solito, con ayuda, lleva media hora sacándole las placas, revelándolo, etc. ¿Alguien le llama algo la atención? No sé si... Sí, hay un ligero ascenso en la sínfisis del lado izquierdo. Una simetría acá en la sínfisis. Y cerca de la línea vertical se ve una simetría en la vertical, más abajo. Acá. Por ahí. Perfecto. Tengo una solución de continuidad acá, que no se ve del otro lado, en el fondo acetabular, ¿sí? Que antes no lo habían visto en una placa. Bueno, tiene una fracturita. Tiene una fractura de fondo de acetábulo, probablemente haya tenido un traumatismo y el fémur hizo fuerza para arriba y rompió. Entonces descubrimos que tiene una fracturita. ¿Y algo más importante? No, lo volvemos a la guardia. Bueno. Resulta que al paciente le hicimos una tomografía de cuerpo entero. Después de eso, volvió a la guardia, se quedó ahí un rato y el médico dice, bueno, ahora tomografíalo. Bueno, lo tomografiamos de qué? Hacele todo. Bueno, le hacemos todo. La pantomografía llaman ellos. No saben ni si va con contraste, sin contraste, eso lo vamos a charlar. Bien, ¿qué pasó? No tiene sangre, no tiene nada, pero acá en el lugar donde estaba la lesión del fondo acetabular tiene un hematoma, pero además con algo muy importante. ¿Qué es? Tiene una imagen hiperdensa ahí que podría hablarnos de fuga de contraste, o sea, está sangrando. O sea, vamos de vuelta. Paciente que entra a la guardia, politraumatizado, lo analizaron, evaluación primaria, todo bien, no hay problema, listo, mandalo a rayos, hacele 7 placas. Cuando la tríada radiológica son 3 en emergencia, hacele 7 placas. Pasa media hora, vuelve. Dice, está todo bien en la placa, no hay nada. Bueno, perfecto. O ponele que alguien con mucha avideza vio la lesión. Mándalo a hacer una tomografía. Ahora están ocupados. Dicen que en media hora lo buscan al paciente. ¿Está jodido? ¿El paciente está grave? No, el paciente está bien. Y resulta que después de la tomografía pasa a ser un paciente con sangrado activo a nivel de la pelvis. Ya pasa a ser un paciente código rojo, porque tiene un sangrado activo, está sangrando en este momento. Algo hay que hacer con el paciente. Bien, esto ya lo pensaron en el año 2002 y fue publicado en la revista Emergency Radiology, donde evaluaban si dentro de la tríada radiológica también la radiografía de pelvis entregaba mucha información. ¿Sí? Y se determinó que no, que la radiografía no sirve tanto como la tomografía. Fíjense en esta imagen, muy similar. Este caso es nuestro, es de Malvinas Argentinas,
Y este caso es publicado en una revista donde casi es lo mismo. Tiene una fractura del anillo anterior, ¿sí? Con un sangrado activo, salida aguda de contraste. Fíjense que tienen contraste en la femoral, ¿sí? Sí, en la ilíaca externa femoral ya ahí, y tiene una salida aguda de contraste. Entonces un paciente no grave terminó pasando a ser un paciente grave. Y esto también allá, digamos, avalaba el pensamiento de que la tríada radiológica había que ya dejarla en los lugares que tuviesen tomógrafo multicorte. Hay fiesta en algún lado. Bien, se encontró entonces que el RX de pelvis no era tan necesario en el paciente politraumatizado estable al que se va a hacer una tomografía, ¿sí? Si ustedes saben que el paciente va a pasar por tomografía, probablemente ni siquiera ya tenga que pasar por rayos. Bien, pasemos al ECOFAST. El ECOFAST es un estudio que ustedes deberían saber hacer, que deberían aprender en primer año, porque es algo muy sencillo de hacer, donde únicamente tienen que buscar la localización de líquido en diferentes cuadrantes del abdomen. Nada más, nadie les pide otra cosa. El ECOFAST es la detección de líquido libre en 4 puntos. ¿Sí? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, subsifoideo y en pelvis menor. Nada más. Lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer el cirujano, lo puede hacer un emergentólogo. Cualquiera puede, aprendiendo y haciendo el curso, detectar. Para ustedes va a ser mucho más fácil porque van a vivir de esto, lo ven todos los días, y aparte porque todo lo que ustedes entreguen de la especialidad no lo van a recuperar nunca. Si la ecografía de emergencia se la dejan hacer a los emergentólogos o los cirujanos, si las ecografías obstétricas se la dejan hacer al ginecólogo, y si la tomografía de coronaria se la dejan hacer al cardiólogo, se van a quedar sin especialidad. Por eso tienen que ser los mejores haciendo esto. ¿Sí? Entonces, el FAST examina 4 áreas, ya lo conocen, ¿sí? El espacio de Morrison entre un riñón y el hígado, la fosa esplénica, la pelvis y obviamente el pericardio a través de la vía subsifoide. Esto no es viejo, es conocido, ya saben cómo se ve el líquido hipoecoico, ¿sí? En los diferentes lugares pueden ver la localización del líquido, ¿sí? Y después tienen lo que se llamó el FAST ampliado, donde podían inclusive ver las bases de los pulmones, que quizás a medida que estén en segundo año o en tercer año de la residencia lo empiecen a hacer, donde pueden agregarle más información y donde, de acuerdo a lo rápido que van viendo, inclusive puedan ver lesiones de órganos sólidos. Pero tienen que tener más experiencia para ver una laceración hepática, para ver una laceración esplénica. Lo importante es que el ECOFAST no detecta eso. El ECOFAST tiene solamente la función de detectar líquido libre en cavidad. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? La conocen. Es rápida, es portable, pueden ir con la valijita, pueden ir con las rueditas para cualquier lado. Lo pueden hacer mientras están haciendo reanimación del paciente. Si no, no lleva rayos X, así que la gente no sale desesperada corriendo. Tengo una pregunta. ¿A qué distancia del equipo de rayos portátil creen que la radiación es 0? ¿Cuánto se tienen que alejar? ¿Vieron cuando van a hacer un portátil que gritan ¡disparo, fuego! Gritan otros, dicen ¡rayos! Y todo el mundo se esconde, se tira abajo. Bueno, les quiero decir que a partir del 1,5 metros la radiación es 0. Entonces, toda esa tontería que hacen algunos no hay que hacerla. Tienen un video muy lindo de un técnico español en YouTube que les va a explicar eso y les hace la muestra de la medición de la radiación. Recuerden que el equipo de rayos dispara sus rayos primarios en la localización donde están y a medida que se van alejando, ¿no? Es exponencial la disminución del alcance de la radiación. Creo que a partir del 1,5 metros la radiación ya da 0. ¿Eso quiere decir que se tienen que dejar de cuidar? No. Ustedes son los responsables de que todo el mundo se cuide, pero tampoco entrar en la locura. Entonces, no usa radiaciones, es económico, es repetible, etc. ¿Cuáles son los inconvenientes del ECOFAST? Es operador dependiente, lo que hablamos recién. Si nosotros dejamos que el ECOFAST lo haga alguien que no tiene ningún tipo de experiencia, lo más probable es que los resultados no sean los más convenientes. No es útil en lesiones de vísceras huecas, por supuesto. El retroperitoneo le cuesta verlo un poco. Y obviamente pueden no verse rupturas contenidas de órganos sólidos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de acá de Malvinas, como podrán ver, ¿sí? En los FAS, como vemos la presencia de una banda hipoecoica en el espacio de Morrison que indica líquido, lo mismo acá perihepático, etc. Fíjense cómo en la tomografía podemos ver la laceración que acompañaba a esto. Todos son pacientes nuestros. ¿Cuáles son los falsos positivos del ECOFAST?
Bueno, la ascitis, cuando hay líquido libre. ¿Es frecuente ver ascitis en pacientes politraumatizados? Súper frecuente. ¿Por qué? ¿Porque todos tienen insuficiencia renal? No. Porque le empiezan a meter 2 vías por todos lados, le empiezan a meter 3, 4, 5 litros de fisiológico, y cuando el cuerpo no da más, eso pasa al espacio extracelular y empieza a acumularse en el abdomen. Si ustedes no evaluaron rápidamente al paciente y lo llaman 20 minutos o media hora, 45 minutos después de que el paciente entró al shock room y le hicieron la evaluación primaria con la colocación de vías, es muy probable que vean líquido libre en cavidad abdominal, terminen mandando al paciente al quirófano, lo terminen operando y salga el cirujano y se los quiera comer crudos a ustedes. Por eso el ecofast hay que hacerlo rápido. Porque si dejan pasar mucho, el exceso de expansión va a hacer que ustedes tengan líquido libre en la cavidad. Otro tema es si el paciente sí está en diálisis peritoneal, en su vida es un insuficiente renal crónico, ¿sí? Y obviamente las mujeres en edad fértil, en ciertos momentos del ciclo menstrual, pueden tener un poco de líquido libre en cavidad, en especial retrouterino, y tienen que tener cuidado con eso de no confundirlo. En ese caso van a tener que decir, mirá, tiene un poquito de líquido, ¿sí? Pero bueno, es una chica en edad fértil, habría que ver si está, digamos, consciente para que les pueda contestar más o menos en qué momento del ciclo. Generalmente cuando están periovulatorios es el momento que más líquido pueden tener, pero siempre es una bandita chiquita. ¿Qué se hace? Se controla. ¿Sí? No se entra al quirófano. Dicen, bueno, para que en 10 minutos le hago otra. Para que en 20 minutos. Entonces, si esa banda de líquido empieza a crecer, bueno, ya es otra cosa. Se puede considerar que tiene líquido libre en cavidad, que no es por una cuestión de fertilidad. Fíjense este trabajo muy interesante que salió en Radiographics, una de las 2 revistas de la RSNA, que yo les digo que podrían obtener gratis, donde de acuerdo, compararon todos los resultados de todos estos trabajos de ECOFAST, y fíjense que la sensibilidad, ¿no?, varió desde 0,28 hasta 0,98. Algo está mal. O un método es bueno o es malo. No puede ser muy malo o muy bueno. ¿Saben de qué depende eso? Del operador. Exactamente. Esta dispersión de valores es imposible. ¿Sí? Es como que digan, che, siendo algo más local y más contemporáneo. La vacuna contra el COVID, ¿qué sensibilidad tiene? Y depende. En un grupo de personas tiene una sensibilidad del 0,28%, del 28%, y en otro del 98% de protección. Es imposible, la misma vacuna. ¿Qué pasó? Bueno, no, en un lugar se la estaban dando intramuscular y en otra se la estaban dando dentro del ojo, qué sé yo. Entonces, en donde se la dieron mal, la sensibilidad a la protección fue menor. Lo mismo pasa con el ECOFAST. Depende de quién lo haga, es operador dependiente, tiene esta variabilidad. Entonces, el ECOFAST, todas estas son conclusiones para el examen de ustedes. Les recomendaría que se lo vayan grabando en la cabeza. El ECOFAST es un estudio diagnóstico de elección para descartar hemoperitoneo en pacientes politraumatizados. ¿Sí? Si hay hallazgos ecográficos anormales, equívocos o dudosos, si el paciente está estable, está subrayado como estable, o no hay una necesidad de ser llevado a la sala de operaciones en el momento, se puede ir a hacer una tomografía. Nunca llevar un paciente inestable a hacer un estudio complementario. Entonces, este es el árbol de decisión de un traumatismo abdominal. Si el paciente está inestable, se hace el ECOFAST en la guardia, si da positivo pasa directamente a quirófano. Si está inestable y da negativo, hay que buscar otra causa de por qué el paciente está inestable. ¿Sí? Pero ojo, si el paciente está inestable, jamás sacarlo de la guardia y llevarlo a un tomógrafo. Yo he vivido un paciente con un aneurisma de aorta roto en el Italiano, en el hospital donde yo me formé, donde los cirujanos me pidieron una angiotomografía de abdomen con el paciente inestable, se terminó rompiendo el aneurisma arriba del tomógrafo, lo partieron por la mitad arriba del tomógrafo haciendo no sé qué cosa, porque el paciente se terminó muriendo, pero llenaron de sangre todo el tomógrafo, que se fue el 5 litros de sangre abajo a la camilla, rompieron todo el tomógrafo, fue un desastre. Un ejemplo de lo que no hay que hacer. Nunca llevar a un paciente inestable o descompensado a hacer ningún estudio complementario. Y ahí tienen algunas de las normas que pueden hablar de qué es un paciente inestable o inestable. Y algo muy importante que se los menciono acá. Estable o inestable no quiere decir normal. ¿Qué quiere decir? Un paciente puede estar estable, pero estar muy enfermo. ¿Sí?
puede estar estable pero haber sufrido un traumatismo severo. No son sinónimos de estar estable con estar normal. Si el paciente está estable, lo pueden llevar al tomógrafo a pesar de haber perdido un miembro inferior. Si le hicieron un cerclage que no está sangrando, el paciente está estable. Está grave, pero está estable, puedo llevarlo. Y ahí tienen algunos de los valores que ustedes pueden tomar para saber cuándo un paciente está inestable o descompensado y cuándo no. ¿Sí? Entonces, si te lleva un politrauma, che, ¿cuánto está de TA? Y mirá, tiene 80 de sistólica, no me lo traigas. No me lo traigas porque el paciente acá se va a morir arriba del tomógrafo, no vas a poder hacer nada. Y todo esto que les voy diciendo es lo que yo quiero que ustedes hagan, que es hablar con los médicos de emergencia, es levantar la cola de la silla. Es cuando ven una lesión, ir a avisarle al médico de guardia, ir a avisarle al neurocirujano, ir a avisarle al cirujano cardiovascular. Che, le acabo de hacer este estudio, mirá que tiene esto el paciente. No que dentro de 2 horas el neurocirujano haya terminado de comer y dice, che, voy a ver la tomografía que le pedí a ese TEC, a ver qué dio y resulta que tiene un extradural y nunca se enteró. ¿Es un tarado? El neurocirujano es un tarado. Pero nosotros también somos unos tarados por no haber ido a avisar. Cuando la vida depende de lo que vamos a hacer, tenemos que levantar la cola de la silla, le decimos al técnico o al residente inferior, quédate acá que voy yo, o va el residente inferior y el superior se queda trabajando, y van a avisarle al médico que encontraron una lesión que puede poner en riesgo la vida del paciente. No se queden sentados. La hora de oro es para todos, no es solamente para los médicos emergentólogos. Y el radiólogo tiene que formar parte del equipo de trauma. Y si ustedes ven una lesión que pone en riesgo la vida del paciente, levántense de la silla. Bien. ¿Qué pasa si el paciente está estable? Ya hicimos la diferencia entre un paciente inestable o estable. Puede ser estable y estar muy enfermo. Si hace el ecofast, dio positivo y está estable, bueno, metámoslo al tomógrafo. ¿Está estable y el ecofast es negativo? Bueno, ahí podemos observarlo y de acuerdo a un montón de factores que puede ser el tipo de trauma, si fue de alta velocidad, si el traumatismo es de cráneo, etcétera, pueden decidir observarlo al paciente, esperarlo un rato, un par de horas, dejarlo hasta 6 horas en la guardia, o decidir junto al médico, emergentólogo, cirujano, quien sea, decidir hacerle alguna tomografía. Eso es la discusión que se va dando todos los días. Bien, ¿cuál es la última parte del protocolo de estudio propuesto? La tomografía multi-slice. Nunca hacerlo en la evaluación primaria. Siempre hacerlo en la evaluación secundaria, ¿sí? Una de las preguntas más importantes es, ¿a todo paciente politraumatizado habría que pasarlo por el tomógrafo y hacerle cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis sin y con contraste? Bueno, es una buena pregunta que se hacen en todo el mundo. Entonces, vamos a ver estos 4 puntos que siguen a continuación. ¿Se justifica entonces meter al tomógrafo como protocolo a todos los pacientes? Bien, hay un concepto que es algo muy importante para ustedes, que siempre es una pregunta de examen, y que es importante más que allá que por del examen para su vida, que es que entre un 10 y algunos artículos mencionan hasta el 20% de las lesiones son ocultas. ¿Qué quiere decir? Que con los distintos métodos convencionales que pueden hacer ustedes, como un ecofast, como hacer las radiografías o el análisis, pueden llevarse, digamos, por delante sin ver hasta 10% de lesiones. No es mucho, no es mucho, pero generalmente, como dice ahí, el 70% de este 10% de las lesiones son vitales, pueden matar al paciente. Y ahora cuando veamos algunos ejemplos me van a entender. Entonces, ¿por qué hacerle tomografía a un paciente? Primera explicación, 10 a 15% de las lesiones son ocultas para cualquier otro método diagnóstico, inclusive el ecofast. Vean a este paciente, ¿qué les parece que tiene? Vamos. Bien, para empezar es sin contraste, ¿sí? Y lo único que vemos es una banda hipodensa alrededor del hígado que podría corresponder al líquido perihepático. ¿El vaso? No, el vaso lo vemos solamente acá y la verdad que la grasa periesplénica está bien. Podría llegar a tener alguna, pero estamos hablando de un solo corte. No podría decir nada. Demasiado. Lo que sí se ve es este líquido. ¿Alguien ve algo más? Fíjense cuando le inyectan contraste al paciente. No podemos seguir teniendo hoy en día, después de 15 años de haber peleado esto, la discusión de contraste sí, contraste no para los pacientes politraumatizados.
Ningún paciente politraumatizado que ingrese por protocolo de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen, se debe hacer sin contraste. Todos se hacen con contraste. No, me da miedo el contraste. ¿Y qué pasa si le da algo al paciente? ¿Y si se muere el paciente? Ahora lo vamos a ver. Fíjense cómo se comieron laceraciones grado 4 en un hígado por no inyectarle contraste. No se discute más en ningún lugar del mundo, menos lo voy a discutir acá en la guardia del Hospital de Trauma. Las normas las pusimos nosotros en el año 2008 cuando yo ingresé a este hospital. Y di clases y se lo mostré a los cirujanos, ¿sí? Hasta que de a poquito todos se entendieron. Bueno, hoy, pasado ya muchos años, no podemos volver a esto. Cualquier médico que les diga que no le inyectan contraste a un paciente politraumatizado, usted dice, yo no te hago el estudio. ¿Por qué? Porque me voy a comer lesiones. Y porque los protocolos mundiales dicen y especifican que el politrauma se hace con contraste. Porque si yo no le inyecto contraste, no es solamente 10-15% de lesiones ocultas, va a ser muchísimo más. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Fíjense, empezamos un poquito con la bibliografía. Todo lo que yo digo lo justifico con bibliografía, no es lo que a mí me parece. Lo estudié, lo analicé y lo busqué. Y así deben hacer ustedes en su vida científica también. Lo que digan lo tienen que poder soportar y justificar con información científica, no con lo que les parece a ustedes. Este es un trabajo donde ya hablaba que el cambio del manejo, ¿sí?, utilizando una tomografía computada, aumentaba, digamos, permitía en un trabajo el 19% de cambio en la dirección del paciente y en el manejo del paciente por los hallazgos de la tomografía. Y otro trabajo, del 2007, ya hablaba de un 34%. Fíjense que les voy a poner todas revistas que no son de radiología, porque si no, una de las cosas que me decían en los congresos, cuando daba esto en el Congreso Argentino de Cirugía, es, pero las revistas son de radiología, ¿qué van a decir? Bueno, te pongo el Lancet 2019, ¿sí? El solo hecho de utilizar tomografía multislice en pacientes politraumatizados redujo la mortalidad un 25%. No es mi opinión, es ciencia y está el trabajo. ¿Lo quieren? Lo buscan. Ahí lo tienen todo y abajo, cuando ustedes hablan, ponen la cita, siempre. En dónde está, en qué volumen, en qué página. ¿Sí? Entonces ya en The Lancet del 2009 dice, la tomografía de cuerpo entero, lo que está en rojo, se recomienda a partir de ahora como un estándar diagnóstico durante el manejo inicial de los pacientes con politrauma. Redujo la mortalidad en un 25%. 2009. Después van a ver que las cosas fueron cambiando. Pero ya en ese momento ya nadie discutía que el paciente tiene que hacerse tomografía de cuerpo entero. Y menos sin contraste. Ahí está el primer problema, retrospectivo. Después les voy a contar por qué. Son todos trabajos retrospectivos. Che, analicemos qué pasó el año pasado. Ustedes saben que los trabajos pueden ser retrospectivos cuando uno evalúa lo que pasó, puede ser prospectivo, donde generalmente tienen mayor evidencia científica, donde vos dividís los dos grupos, cuando es randomizado doble ciego, dividís los grupos y ves qué pasó. Cuando ya evaluás lo que pasó anteriormente, podés tener algunos desvíos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿todos los pacientes graves fueron a tomografías? No, dijimos que un paciente grave que tiene un ecofaz positivo pasa a quirófano directamente. Bueno, pero entonces no lo podemos meter dentro de este 25%. Entonces, ya empezamos a tener desvíos, no sé si se entendió, después se va a entender mejor, donde el análisis de la información retrospectiva es muy buena, pero siempre es mejor hacerlo prospectivo, donde uno puede controlar ciertas variables y analizar mejor las cosas. Pero bueno, acá hay otro paciente, acá hay otro trabajo también de la revista Trauma y Resucitación, también retrospectivo, pero de casi 1150 pacientes, donde también dijo que se observó una reducción significativa en la mortalidad global y en la órgano relacional en el grupo de trauma cerrada que en la pata que fueron por tomografía computada multislice. Se vio que los que fueron por tomografía, quizás ahora me entiendan mejor, dividieron en dos grupos retrospectivos. Entraron con politrauma. Los que fueron a tomografía, ¿cómo anduvieron? Y los que no fueron a tomografía y quedaron en terapia fueron a quirófano, ¿cómo anduvieron? No, se vio que hubo una supervivencia mucho mayor de los que fueron a tomografía. Ah, entonces la tomografía es fantástica. No, porque los pacientes más graves nunca fueron al tomógrafo.
Y son los que más se mueren. Entonces, si entra un paciente politraumatizado súper grave, ¿va al tomógrafo? No, va a quirófano. Ah, entonces fue al grupo B. ¿Y se murió? Y sí, se murió porque tenía el hígado partido por la mitad. Entonces, la reducción de la mortalidad, no solamente, y esto lo vamos a ver después, y esto se llama lectura crítica de la bibliografía. Le estoy dando un montón de cosas. Esto dejó de ser una clase de trauma abdominal para ser una clase de un montón de cosas. Cuando ustedes lean la bibliografía, siempre critiquenla. Siempre fíjense que puede haber errores. Por eso los trabajos científicos tienen que ser revisados por los pares antes de publicar. Se llama peer review. Yo era peer review de la revista de la Asociación Norteamericana y me mandaban cada tanto un trabajo que yo no sabía quién lo escribió. Podía haber sido alguien de Zimbabue, como podía haber sido alguien de Noruega. No tenía idea de nada, leía y daba mi opinión. Eso lo hacen con 5 personas y ahí van buscando cuáles son los errores, etc. Y se decide si se publica o no se publica. Bien, otro trabajo ya del 2012, vamos avanzando, ¿sí? Se llamó el estudio francés First, Critical Care, una revista que nada tiene que ver con radiología. Y también separó a casi 2.000 pacientes y se evaluó la mortalidad 30 días de aquellos que pasaron por un tomógrafo multi-enlace, después hicieron la tomografía de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen, pelvis, con contraste, aquellos que dijeron no, tiene una banda del cinturón de seguridad, hacele de tórax nada más. No se golpeó la cabeza, hacele de la cabeza. ¿Sí? Y esto es muy extremo, ¿sí? Pero la conclusión fue la tomografía computada multi-enlace diagnóstica de cuerpo entero protocolizada fue asociada con una significativa reducción en la mortalidad 30 días en pacientes con trauma, del 42 al 45%. Ya es como para, bueno, cualquiera que entre a la guardia con un dolor de panza, métanlo en el tomógrafo porque le salva la vida, la radiación cura. Después nos dimos cuenta de que había errores en el concepto de los trabajos, como les iba diciendo. Entonces concluía que la utilización de la tomografía multi-slice rutinaria sería un indicador de mejoría en el manejo global del paciente politraumatizado. Bien, 2013, más o menos lo mismo, de los que sangraban. Esto es muy importante porque al inyectarle contraste, ustedes pueden identificar dónde está sangrando. Básicamente el trabajo dice lo mismo, pero se aboca en este pedazo de la pata del trabajo en los que estaban sangrando activamente. Dice, che, aumentó la sobrevida del 26,4% en los pacientes que tenían sangrados activos. ¿Por qué? Porque lo metimos al tomógrafo, le inyectamos contraste y vimos que estaba saliendo contraste activamente y el paciente corrió a quirófano. En la pelvis que les había mostrado al principio. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es de tórax, no es lo que nos interesa, y vamos a abdomen. ¿Quieren respirar 2 minutos o seguimos? ¿Se quieren ir todos a casa? Yo estoy perfecto. Sigo, gracias, nadie se quejó. Bueno, ¿alguien lee inglés? Esto es un chiste, es para cortar un poquito. No sé si alguno quiere traducir, pero dice que en algún lugar de Estados Unidos, en cualquier momento va a haber una enfermera de emergencias con una excelente historia para contar. Bien. Vamos con todo lo que dijimos a solamente el abdomen y la pelvis. Ya hablamos muchas de estas cosas. Del 10 al 20% de las lesiones pueden ser ocultas. Por eso es importantísimo usar el contraste endovenoso. Permite identificar salida aguda de contraste en sangrados activos, como ya mostré, y permite identificar lesiones de órganos sólidos no visibles, generalmente por ecofaz o en tomografía sin contraste, que también lo vimos. Entonces, hoy no se discute en ningún lugar del mundo que la tomografía multicorte de cerebro, cuello, tórax, abdomen, pelvis, politrauma va con contraste endovenoso. ¿Sí? Bien. Todo además en una pasada de 10 segundos. Eso era cuando yo daba clases. Ahora con el 320 les tarda 3 segundos. Bien. Este es el mismo caso que les había mostrado inicialmente, ¿no? Donde ya lo vimos, donde se justificaba cómo pasábamos de un líquido libre perihepático a una laceración hepática grado 4. Y empecemos por el riñón. Los traumas renales son muy frecuentes, están protegidos por las últimas costillas, pero es muy frecuente que en caídas, en peleas, en la calle o en traumatismos de caída, los riñones se vean traumatizados y pueden tener contusiones, laceraciones, fracturas, hematomas, oclusiones arteriales por una trombosis. Por ejemplo, el traumatismo aplastó la arteria y generó una lesión en el endotelio que hizo que se genere un trombo, o en una arteria o en una vena, ¿sí?
El 95% de las lesiones, por suerte, son de tratamiento médico, pero es importante que los veamos. Entonces, ¿qué buscamos en la tomografía que hacemos del politraumatizado? Hemorragia, parénquima desvitalizado, la parte hipodensa, extravasación de orina, saben que pueden ver líquido libre en cavidad con el ecofast y puede ser sangre, pero también puede ser otras cosas, puede ser bilis, puede ser linfa o puede ser orina cuando tienen una lesión del uréter, ¿sí? Y también en la tomografía podemos ver una lesión severa de la arteria de la vena. Esto ustedes lo deberían tener en la pared del tomógrafo. Ustedes deberían tener pegado la clasificación de las lesiones renales, la clasificación de las lesiones hepáticas, la clasificación de Hunt-Hess de los sangrados cerebrales. Eso, si no se lo quieren acordar de memoria, hasta que se lo acuerden de memoria. Pero si no se lo acuerdan de memoria, lo deben tener pegado en la pared, para que cuando hagan el preinforme y levanten la cola de la silla, dije cola y no culo para que no digan que soy un guarango, levanten la cola de la silla, vayan a hablar con el cirujano, le digan, che, mirá, le hicimos una tomografía, le inyectamos contraste, tiene una laceración renal grado tanto. Y el tipo los va a mirar con una cara y decir, wow, ¿y ahora qué hago? Anda a estudiar. ¿Sí? Pero el 95%, ¿no?, se tratan de forma médica. Esta es la clasificación de las lesiones traumáticas renales. Fíjense, el grado 1 es simplemente un poco de sangre subcortical, el grado 2, el grado 3 no llega a la pelvis renal, el grado 4 ya llega a la pelvis renal, ¿sí? Puede tener lesión de algunos vasos pequeños, ya puede tener lesión ureteral, y el grado 5 cuando ya hay abulsión completa de la arteria renal o de la vena, o hay trombosis de la misma, obviamente cada uno con el crecimiento del hematoma. Pero no es el tamaño del hematoma lo que va a determinar el nivel en el que están ustedes, el grado. Veamos entonces este. ¿Qué opinan? ¿Qué grado de lesión renal estamos? ¿Es 1, 2, 3, 4, 5? No escucho, ¿qué? ¿Cómo? Ah, gracias. Gracias. No podemos saberlo, no tiene contraste. Hola, médico de emergencia, sí, me mandaste este paciente por el traumatizado, no le pediste con contraste, que no quiero con contraste. No sirve. La bibliografía dice y está justificado que vos tenés que inyectarle contraste, no se discute más. Pero a mí me da miedo. Bueno, entonces no puedes trabajar en emergencia. ¿Y si le da algo al paciente? ¿Y si se muere? ¿Porque no le inyectamos contraste y no vimos una lesión de la arteria renal? ¿Qué es peor? Bien, perfecto. No podemos saber. El sin contraste no nos sirve. Lo único que vemos es, obviamente, un líquido más denso en la fascia de Gerota subcapsular renal y sabemos que tiene un poco de sangre. Más de eso no sabemos. ¿Cómo está el parénquima? ¿Cómo están las arterias? ¿Cómo está el resto? No tenemos idea porque no tiene contraste. Entonces no nos sirve. Bien, veamos un paciente que ingresa, fíjense, Hospital de Trauma Malvinas, que ingresa por un traumatismo pelviano serio con fracturas del coxal, y la tomografía sin contraste nos muestra esto. ¿Qué es? ¿Es sangre que viene de abajo para arriba? Porque ustedes saben que el espacio retroperitoneal se comunica, por eso cuando tienen una pancreatitis que está retroperitoneal, el líquido peripancreático puede terminar en la pelvis, porque discurre por atrás del retroperitoneo. Bueno, esto que estoy viendo acá es sangre que viene de la fractura. Bueno, me mató. ¿Esta que viene de abajo para arriba o a este riñón le está pasando algo, que está desplazado hacia adelante por el hematoma? Y la respuesta de vuelta es no lo sé, no tengo contraste. Entonces, gracias a Dios, trabajamos bien y le inyectamos contraste. Y resultó que el paciente tenía esto. Y de acuerdo a lo que habíamos visto, esto es una laceración grado 3, ¿sí? Y ahí con un puntito que estábamos medio en duda si era una salida aguda de contraste o no. Pero el paciente pasó de tener una fractura de pelvis a ya tener una laceración renal grado 3. ¿La ven bien? Solución de continuidad, tienen la corteza renal y de repente acá solución de continuidad, se corta. Esto no es normal, esto debería seguirse. Y ahí tienen esta imagen hiperdensa puntiforme que no sabemos en ese momento si era un sangrado activo o no, pero bueno. Veamos este paciente. Bueno, este paciente con el contraste
Fíjense, la aorta tiene contraste, vemos una laceración renal grave con transficción de los vasos, ¿sí? Completo, esto ya es una lesión grado 4. ¿Bien? Esto es lo que decíamos de cómo se ve también en la corteza la hipodensidad, ¿no? Las zonas hipoperfundidas. Esto indica que las arterias que llevaban sangre para ahí están cortadas y la sangre no está llegando. Y la segunda opción sería que puedan estar trombosadas, como hablamos, por el tema del traumatismo. Todos estos son casos que les van a aparecer a ustedes. Y esta es la lesión más grave, donde había lesión de los... Profesor Salvo. Yo sé que usted me estaba escuchando desde abajo. ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Despertando a los chicos. Y por último, la laceración grado 5, donde ya tenemos compromiso de los vasos principales, como habíamos visto, del riñón. Entonces vimos grado 4, vimos un grado 3 y ahora vemos un grado 5. Lo único importante en todo lo que les estoy mostrando, ¿qué es? Se les debe inyectar contraste endovenoso a los pacientes politraumatizados. No se discute más. Yo sé que les aburro, pero se van a ir de esta clase sabiendo que tienen que inyectarle contraste. Bien. ¿Alguien quiere opinar algo de este paciente? ¿Podemos saber qué laceración tiene o qué tiene? No, no sé. No, doctor, porque no tiene contraste. Perfecto. No sé quién habló, pero excelente. Bien. Tenemos sangre en la fascia de Gerota, ahí subcapsular, y además tenemos sangre en el retroperitoneo bien posterior, de vuelta. Entonces, ¿le inyectamos contraste? Inyectémosle contraste. Ups, ¿qué pasó? ¿Se soltó un pedacito de riñón? ¿Qué es eso? Fuga de contraste activo. Fíjense cómo tenemos sangre, estamos en un tiempo arterial, tenemos buena llenada de sangre dentro de la aorta, para que sepan, un buen tiempo arterial tiene que estar por arriba de las 300 unidades Countfield, ¿sí? Por arriba de las 300, 325, 350, 375 es un buen tiempo arterial. Si están en 250, o se adelantaron o se atrasaron. Ojo con los tomógrafos más nuevos, como el 320, que son muy rápidos y muchas veces se adelantan inclusive al contraste que viene llegando. Bien, lo que tenemos acá es una fuga aguda de contraste. Este paciente tiene que ir a quirófano ya porque se va a morir. ¿Se entendió? Fíjense en la fase excretora, donde evaluamos si está indemne o no el uréter, ¿sí? Donde tenemos un poco todavía de esta salida aguda de contraste que se ve bien claro en la fase arterial. En la fase tardía vemos que ese contraste se empieza a diluir entre la sangre. Pero claramente pasa a ser un paciente en emergencia. Fíjense las reconstrucciones, cómo pueden ayudarles. Una laceración grado 4, pero ya con salida aguda de contraste hacia posterior. E inclusive una reconstrucción 3D que para nosotros no nos sirven, pero para los médicos de las otras especialidades les encanta. A nosotros raramente una reconstrucción tridimensional nos va a aportar más información de lo que ya vimos en un axial o de última en un coronal sagital. Bien, pasemos a hepáticas y esplénicas. Generalmente, en el 40% de las veces son los órganos más afectados. De vuelta, buscamos laceraciones, hematomas, yo les voy a dejar la clase, así que no anoten. Hematomas subcapsulares, intraparenquimatosas, hemorragias activas. Este es el otro que tiene que pegarse al lado del tomógrafo, se lo tienen que aprender de memoria, no solamente para el examen, sino también para su vida como médicos radiólogos, y si no, se lo pegan en la pared. En mi época nosotros teníamos un hermoso libro gordo de Petete que se llamaba Danner, que no sé si lo siguen teniendo. Bueno, pero lo tenían digital después. Ah, sí. Sí, y con el castellano. Ah, ¿sí? Me parece que sí. Bueno, ustedes la tienen fácil, ¿eh? El Danner es un libro así hermoso que ustedes buscaban rápidamente y tenía todas estas cosas así. La clasificación de lesión renal, ¡ta! La clasificación de lesiones, entonces estaban con los médicos ahí o estaban por venir y hacían una búsqueda rápida. ¿Cuánto era el Hanti-Hess? ¿Cómo era la clasificación de las malformaciones cerebrales? En 2 segundos lo sacaban. En las computadoras donde informan ustedes deberían tener el Danner. El Danner es un libro de consulta rápida que tiene casi todas las cosas importantes que ustedes tienen que saber. Así de gordos. Pero muy rápido y muy fácil de buscar. Y buscan específicamente lo que ustedes quieren.
Se los recomiendo. Y si no, esto lo pegan al lado del tomógrafo. Bien, ¿qué laceración hepática tiene o qué lesión hepática tiene este paciente? ¿Tiene un hematoma nada más? ¿Tiene un hematoma? ¿Tiene líquido? ¿Tiene además un hematoma intraparenquimatoso? ¿Tiene una laceración? ¿Qué tiene ese paciente? Le falta el contraste otra vez. Yo sé que se aburren, pero se los voy a ir dejando bien claro en algún lugar del mesencéfalo, en especial los que están más evolucionados en el telencéfalo, para que les quede grabado que ustedes deben pedir contraste endovenoso, donde un paciente con un hematoma perihepático pasó a ser un paciente con laceraciones grado 4. ¿Sí? ¿Y este? ¿Alguien ve algo? Miren con el contraste, miren lo que pasó. Un paciente acuchillado. ¿Lo ven? ¿La lesión? Otra arma que ustedes tienen es ventanear. Todos los tomógrafos tienen dos rueditas que no están para que jueguen cuando están aburridos. Yo jugaba también. Pero una de las funciones que tiene es para ventanear, para hacer más duras las imágenes, para que aparezcan otras cosas. Entonces, fíjense acá que, si bien se ve la laceración lineal, es medio difícil, y cuando lo hacen las imágenes más duras, más pixeludas, se ve un poco más oscuro, pero aparece mejor la laceración hepática. Tienen armas que pueden utilizar. Paciente de Malvinas, herido de arma de fuego. Algo importante, todo el metal de artefacto. Bien, lo mandan a tomografía y el médico le dice, ¿le haces una tomografía de abdomen y tórax, abdomen y pelvis al baleado? Pero no le pongas contraste. ¿Ustedes qué tienen que decir? No te lo hago. Hay que plantarse ahí, y decir, no, porque médicamente está mal que lo pidas sin contraste. El cirujano soy yo decido, yo soy el que sabe. Bueno, andate a tu tomógrafo. Yo me he peleado casi a las trompadas con los cirujanos del italiano y hoy somos grandes amigos. Y muchos me dicen, tenías razón. Bien, ¿podemos decir algo con esta tomografía sin contraste? Entró por atrás, ¿tiene alguna lesión esplénica? ¿Tiene alguna lesión hepática? Sin contraste no podemos saber nada. Fíjense un corte un poco más abajo. Nada, lo único que podemos ver, en este caso, otro caso que tiene un poco de aire, un enfisema subcutáneo ahí en la región del hipocondrio. Son dos pacientes distintos. Bueno, fíjense este paciente, otro sin contraste. Cuando le inyectamos contraste aparece la laceración esplénica. Bien, veamos de vuelta el herido de bala. ¿Le inyectamos contraste? Bien, ¿qué pasó? ¿Ustedes logran ver la diferencia en la imagen simplemente por inyectarle contraste endovenoso a un niato, a un paciente? Y le salvan la vida y le cambian el diagnóstico y le cambian el manejo del paciente, que es lo que decía el trabajo inicial, ¿se acuerdan? 19% de cambio de manejo del paciente. Hola, ejemplo. ¿Sí? Volvemos para atrás. Bueno, no era así. No tiene nada el paciente, tiene una bala metida ahí en el epigastrio. Bueno, pero cuando le inyecto contraste, fíjense cómo tiene. ¿Y eso? ¿Qué me indica además? Que tiene una laceración explica y qué más. Está atravesado el estómago, chicos. Este paciente, esa bala, el recorrido que tiene, tienen que entender bien el recorrido, todo lo que atravesó en su recorrido. No es solamente quedarse con la laceración esplénica. Acá claramente vamos a tener una lesión gástrica con, digamos, neumoperitoneo y pasaje de sustancia gástrica al peritoneo, y vamos a tener un flor de problema con una peritonitis. Fíjense las reconstrucciones, entonces, cómo les ayuda siempre a ubicar mejor las lesiones. Las reconstrucciones tridimensionales a nosotros las podemos hacer, a nosotros no nos suman nada, a los otros médicos les encanta. Bien, este era el paciente que habíamos visto, que tenía enfisema subcutáneo a nivel del hipocondrio izquierdo o del flanco, y podemos adivinar, si uno lo ve con muchas ganas, de que acá está engrosadito un poco el músculo y que podría llegar a ver algo. Pero si no le inyectamos contraste, chicos, no lo vamos a ver. Entonces, en la misma tomografía, recuerden la ruedita. Pueden cambiarle la ventana pulmonar les va a ayudar mucho siempre para ver el aire libre. La ventana ósea, donde les muestra todas las fracturas que tienen.
Digamos, recuerden de las rueditas que les cambian las ventanas y el nivel. Ahora, cuando le inyectamos contraste endovenoso, claramente vemos las lesiones esplénicas que tiene este paciente, e inclusive tiene sangre perihepática acá, sin una lesión clara hepática, pero está teniendo ya sangre en todo este sector. Duodenopáncreas. Ustedes antes esto se podía estudiar simplemente con una seriada gastroduodenal, que no se usan, o una tomografía con doble contraste, donde le daban contraste endovenoso y le daban de tomar contraste oral. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes vienen intubados, o estos pacientes vienen por entrar al quirófano, entonces llenarles el estómago era una discusión. ¿Cuándo sospechar una lesión de duodenopáncreas? Cuando hay una colisión frontal con algo que traumatiza el abdomen a mitad centro abdominal, ¿sí? Recuerden que la columna es algo fijo, entonces cuando viene la fuerza, los órganos que están acá chocan como si fuese contra una estructura rígida, un palo que es la columna, y se fracturan. Entonces, lo que ustedes pueden tener son fracturas de páncreas, pueden tener lesiones del retroperitoneo, y ojo con esto, con el páncreas. La tomografía puede ser normal hasta 8 horas post-trauma. Cuando ustedes sospechan que el traumatismo fue centroabdominal y que pudo haber comprometido el páncreas, hay que hacerle evaluación de amilasa seriada para ver. Fíjense cómo se pueden ver fracturas de páncreas. No es frecuente, no es común. Estos son heridas por perdigonada, ¿sí? Y alguno atravesó y fracturó la cabeza del páncreas. Este es un niño de 12 años con caída de un árbol, es mucho más claro como tiene una fractura de la cola del páncreas. Estos son tomografías viejas, ustedes hoy tienen tomógrafos mucho más avanzados que les da una definición mucho mejor. Pero bueno, abajo tenemos una lesión por el volante al manejar. Conclusión entonces de la primera pregunta. ¿Se justifica la tomografía multislide como protocolo en todos los pacientes? Según las publicaciones científicas, sí. Se justifica hacer tomografía de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis, sin y con contraste en los pacientes politraumatizados. En todos podemos discutirlo. Ese es el criterio, este es el criterio que se usa hoy en Estados Unidos y en Europa en los centros de nivel trauma nivel 1. Ustedes chocan con la bicicleta en Estados Unidos, los lleva la ambulancia al hospital en Estados Unidos y les van a clavar una tomografía de cuerpo entero con contraste. Aunque lo único que tengan es una escoriación en el tobillo, porque así se manejan, están protocolizados, los protocolos salvan vidas. Hablemos de una de las cosas entonces que empiezan a generar algún tipo de preocupación, por ejemplo la radiación. Hay un concepto que se utiliza hace muchos años ya que es el ALARA, ¿sí? Que la traducción es as low as reasonably achievable y que la traducción sería tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Qué significa? Que tendemos que tener la tendencia a bajar la radiación que le aplicamos a un paciente en un estudio diagnóstico hasta lo más bajo mientras sea posible hacer el diagnóstico. Y eso es lo que eligieron las empresas y por eso en los tomógrafos que ustedes ya utilizan hoy, se le hicieron un montón de modificaciones para bajar la radiación que recibía el paciente. Pero esto es muy importante para los chicos. Es una gran discusión por qué las embarazadas no hacen estudios de rayos X, salvo que la vida de la madre o del niño esté en discusión. Basta con eso que a las embarazadas no se le hace una placa si está en riesgo la vida del paciente. No le va a pasar nada al bebé por una placa de abdomen, pero sí le puede pasar algo si se muere la madre. Entonces, siempre explicando, si está despierto consentimiento, si hay un familiar se le explica y si le habla con los médicos. Bien. Fíjense, esto de la página de la FDA, famosa ahora que leímos, es como la ANMAT acá en Argentina, todo sale de la FDA, y publicó hace un par de años, digamos, cuáles eran los riesgos de la radiación emitida por una tomografía. Ustedes no sé si hicieron el curso de radiofísica sanitaria por ahora, yo estoy viendo de organizar uno con el de provincia, pero todo lo que nosotros hoy sabemos sobre la radiación y los efectos que tiene sobre el cuerpo humano son a través de las explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en el año 45. Los que estaban muy cerca de la bomba morían, los que estaban a 5 kilómetros le pasaba tal cosa, los que estaban a 10 kilómetros le pasaba tal cosa, y eso tenía que ver con el nivel de radiación que recibían. Entonces hoy sabemos que un exceso de radiación te puede predisponer a tener un cáncer de tiroides, o una leucemia, o que se te caiga el pelo, o un cáncer de piel, dependiendo de la lejanía. Ahora, nadie sabía,
nadie sabe todavía, o no estaba claro, si la radiación acumulativa de tomografías, de estudios de rayos, qué tipo de lesión podían generar en el cuerpo humano. Entonces estos hicieron un estudio muy interesante y la conclusión fue que las dosis de tomografía demostraron un muy pequeño aumento en la incidencia de cualquier tipo de cáncer. Es mucho peor no hacer la tomografía en un paciente politraumatizado que dejar de hacerlo por pensar que algún día le puede aumentar un 1% la probabilidad de tener un cáncer. ¿Sí? Bien, acá saben que el valor en personas sanas, el máximo tolerable por año es de 25 milisieverts. ¿Sí? En otros países, cada paciente oncológico tiene su librito donde cada vez que se va a hacer un estudio de medicina nuclear, un PET o una tomografía, el médico le va poniendo cuántos milisieverts fue recibiendo para tratar de mantenerse en el rango aceptable. Hoy el rango aceptable es de menos de 25 milisieverts. De por sí 3 o 4 milisieverts tenemos todos por lo que se llama la radiación cósmica, así que eso bájenlo a 22, 23, que sería lo aceptable en pacientes sanos. No en un paciente que tiene un cáncer de colon, que usted le tiene que hacer una tomografía cada mes para ver si está con metástasis o no. ¿Se entiende? Pero bueno, fíjense entonces sacando la información del Instituto Nacional del Cáncer, como les dije, cada vez que ustedes den una charla, tienen que mostrar de dónde sacan la información. Antes, en los tomógrafos más viejitos, la tomografía de cuerpo entero con equipos convencionales era de alrededor de 20 milisieverts. Casi toda la dosis anual permitida la recibían en una sola tomografía de cuerpo entero. Los equipos de bajas dosis, que son ya con los que trabajan ustedes, los de 64 pistas, los de 320, que usan diferentes mecanismos para bajar dosis, los han bajado bastante, la dosis anual permitida. Y fíjense que se supone, lo dice el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que existe un riesgo extra de tener cáncer por una tomografía de 1 en 2000. Pero el riesgo de muerte por cáncer global es de 400 en 2000. Es mucho peor dejar de hacer los estudios por miedo que alguien pueda desarrollar un cáncer dentro de 20 años, etcétera, que por la cantidad de gente que se va a morir por falta de diagnóstico. Ojo con los chicos porque la radiación es acumulativa. Entonces, todo lo que ustedes hagan les va a durar toda la vida. No es lo mismo irradiar muchas veces a un chico de 3 años que a una señora de 75. Porque además la radiación va a ser acumulativa. A la señora de 75 probablemente se muera antes de que le pueda llegar a aparecer o le pudiese aparecer algo. Al chico le quedan 80 años de vida todavía. Y la radiación es acumulativa en las células. Por eso nosotros somos los radiólogos los responsables de cuidar a la población en lo que tenga que ver con la radiación, y por eso es tan importante que hagan el curso de radiofísica sanitaria. No importa la empresa, no importa el vendedor, cada empresa importante de tomógrafos, como puede ser Canon Toshiba, como puede ser Siemens, como puede ser Philips, como puede ser General Electric, que son las 4 empresas más importantes, desarrollaron los últimos 10, 15 años equipos nuevos con reducción de dosis de hasta un 85%. Es un montón. ¿Qué podemos hacer nosotros para bajar la dosis que recibe el paciente en un estudio de tomografía, ya sea por politrauma o por otra cosa? Simplemente subir los brazos. Porque los tomógrafos actuales utilizan una técnica que miden, hacen un pasaje, ¿sí? Es el Scout View o el topograma. Que hacen inicialmente, hacen un frente y un perfil, de acuerdo a eso miden qué tejidos tienen y deciden cuánta radiación le van a dar. Si ustedes levantan simplemente los brazos, fíjense la cantidad de radiación que bajan y a la que exponen a los pacientes. Esto es lo que ustedes tienen hoy. Un tomógrafo de 320 filas de detectores. ¿No? Que les hace un tórax, abdomen y pelvis en exactamente 3 segundos. 3 segundos. Eso ya es una forma importante de bajar la radiación. Está funcionando 3 segundos. En mi época, un tórax, abdomen y pelvis llegaba a llevar 120 segundos, 100 segundos. Esto es lo que yo les decía que hace el equipo cuando les hace el Scout View de frente y de perfil. Mide la cantidad de tejido que tiene y de acuerdo a eso es la radiación que va a emitir en cada sector. Obviamente donde están los huesos húmeros de los hombros va a usar mucha radiación, mediastino. En las bases de los pulmones ya casi no hay nada, usa muy poca radiación. Cuando aparece el hígado, acá también lo tienen en otra forma, empieza a aumentar la radiación, centro abdominal baja y después para la pelvis, donde tienen las caderas, etcétera, va a aumentar. Eso se llama modulación de dosis. Es una de las técnicas que tienen
los equipos nuevos para bajar la radiación que recibe el paciente. Bien, ya falta menos. ¿Qué pasa con el contraste y los efectos adversos del contraste? ¿Qué pasa con el médico que lo llama a usted y dice, no le hagas contraste porque me da miedo? No porque le va a pasar algo al paciente, y si se muere el paciente, bien. Antes de hablar del contraste endovenoso, hablemos del contraste oral. En mi época se daba el doble contraste, el endovenoso y el oral a los pacientes politraumatizados. ¿Cuál es el problema? No tenés tiempo. No puedes esperar una hora que el contraste vaya por el intestino para ver si en algún momento tiene una fuga de contraste. ¿Sí? Entonces, ya en el 2004 las revistas determinaron, los estudios científicos, que el uso de contraste oral no cambiaba nada y no era necesario para la evaluación del trauma cerrado de abdomen. Sin embargo, acá les pongo un ejemplo. Fíjense lo vieja que es la tomografía, la calidad. Estos eran los tomógrafos con los que yo aprendí, no lo que tienen ustedes. Y fíjense cómo el contraste oral está por fuera, ¿sí? Porque hay una fuga. Y tiene aire arriba, o sea que tiene un neumoperitoneo con salida de contraste oral porque en algún lugar tiene una lesión de órgano hueco. Sea intestino delgado, intestino grueso, estómago, etc. En algún lugar está filtrando. En pediatría ya lo hablamos básicamente. Fíjense como en un scout view de tomografía pueden ver el neumoperitoneo muy bien, ¿sí? De los dos lados. Siempre tienen que estar mirando los estudios, por favor. Miren los estudios. No los dejen en manos de los técnicos. Los técnicos son profesionales formados en la realización del estudio y nada más. Ustedes son los que tienen que ir controlando y son los últimos responsables. Y legalmente, ante la justicia, ante un juez, ustedes son los responsables, no el técnico radiólogo. Entonces, ustedes siempre, el que está a cargo de la consola, tiene que estar mirando lo que se está haciendo. Tiene que estar mirando si no cometió un error. ¿Sí? Hubo un juicio muy importante en Estados Unidos donde un técnico cambió un factor en un tomógrafo, le hizo una tomografía del cerebro a un par de pacientes que eran todos pelados por la cantidad de radiación que había emitido. Juicio, la institución perdió el juicio, el médico perdió el juicio, búsquenlo, muy interesante, en California. Ustedes tienen que lograr poder ver un neumoperitoneo en un scout view. Bueno, neumoperitoneo, etc. Bien, pasemos al contraste. Es el malo de la película. No hay nadie más peligroso, ¿sí? Vil y asesino que el contraste endovenoso de la tomografía. ¿Sí? Pero bueno, ya aprendimos que necesitamos inyectar contraste para ver cuáles son las lesiones vitales, identificar la fuga de contraste, identificar lesiones de órganos sólidos y que le salvan la vida. Bien, yo les mandé por mail, Expedito, vos tenés, no sé si ya lo leyeron, estaría bueno que le tomes algún examen de preguntas, la guía de recomendaciones, acá está, guía de recomendaciones para la utilización de medio de contraste que hizo el Hospital Italiano, mis compañeros, donde habla de dos tipos de reacciones adversas en la inyección del contraste. Las tóxicas y las que son, las tóxicas y las que son por reacción de alergia. Uno siempre le tiene miedo a la alergia al contraste. Esas no te matan. Te dan tiempo para que vos le inyectes un decadrón, para que le inyectes adrenalina. Las tóxicas, estas que nunca sabés quién la puede tener, son las que matan al paciente. Yo he visto, adelante mío, como le inyectamos a un paciente que tenía 7 tomografías previas, un chico que tenía una leucemia en el italiano, le inyectamos el contraste y el chico hizo así. Tac, y se murió. No me falta el aire, no. Los que se mueren por el contraste, generalmente se mueren rápidamente por una reacción tóxica al contraste. Y que nosotros no sabemos bien por qué se da. Entonces, basta con esta mentira de que es alérgico o no es alérgico. La alergia generalmente no va a matar. De por sí, no se han descubierto anticuerpos específicos contra medios de contraste. En mi época, hoy creo que ya no existe, pero les puede pasar, que venga un paciente con una orden que diga test de alergia previo al estudio. ¿Alguno ha leído eso o ya no existe? Bueno, pasaba mucho. El médico le pedía el estudio al paciente, le decía, hagas una tomografía con contraste, pero que antes le hagan un test de alergia. Primero, nosotros no somos alergistas, no hacemos ningún test de alergia. El paciente nos puteaba en chino porque nosotros le decíamos, vaya a un alergista que le haga el test de alergia y venga con el resultado. Eso le atrasaba el estudio como 20 días más. Y después se descubrió que no sirven para nada. Los que vienen negativos inclusive pueden hacer alergia. Se descubrió que no hay anticuerpos contra los medios de contraste, porque no es mediado por anticuerpos. Entonces los test de alergia al contraste no sirven.
¿Sí? Lean ese cuadernillo, está muy bueno. Tienen que saber cómo actuar ante la situación de que algún paciente haga una reacción por hipersensibilidad o inclusive haga una reacción tóxica y haga una hipotensión severa o inclusive un paro respiratorio, un paro cardíaco arriba del tomógrafo. Otra cosa, tenés que designar un residente que tiene que estar a cargo de la caja de paro, saber qué medicación está vencida y cuál no, porque en el momento en que las papas queman, todos empezamos a transpirar y nadie se va a fijar si la medicación está vencida. Entonces hay que hacerlo ahora y se tienen que acostumbrar a hacerlo. Bien, este es el porcentaje que está en la bibliografía de reacciones adversas severas con riesgo de muerte de los contrastes endovenosos. Fíjense lo bajo que es. ¿Sí? Antes yo usaba contrastes iónicos, ahora solamente usamos contrastes no iónicos. Los iónicos tenían muchísimo más índice de reacciones adversas severas. Los pacientes se levantaban de la cama, se ponían todos colorados. Eso ya no existe. Pero fíjense qué interesante, esto es bajo, bajísimo. Mucho más bajo que el riesgo de muerte por aspirina y mucho más bajo que el riesgo de muerte por un antibiótico como un macrolide. Entonces, díganle a los cirujanos que vayan a estudiar cuando les digan no, porque el contraste mata. Es mucho más frecuente que un paciente se muera por una aspirina o por un antibiótico que por un contraste endovenoso. Bibliografía, no es opinión. Esto tira por tierra la discusión del miedo al contraste para que el paciente no haga una reacción. Bien, entonces para terminar un poco, habíamos dicho que mejoraba, los trabajos mostraron que mejoraba y reducía la mortalidad en un 25%, en un 26,4%, en un 45%, en los que estaban sangrando, etc. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense, en el 2017 empezaron a aparecer otros trabajos que hablaban de esto, de lo que yo les decía. Todos los trabajos son retrospectivos observacionales. Se requieren trabajos prospectivos. Y se empezaron a hacer trabajos prospectivos, fíjense de vuelta el Lancet, que antes había dicho que bajaba un 25% la mortalidad solo por hacer tomografía, empezó a decir, bueno, en realidad me faltaba evidencia, hicimos un internacional multicéntrico randomizado prospectivo en hospitales de trauma nivel 1, con una rama de 541 pacientes que fueron a tomografía y 542 que no. APA. Conclusión. No se observaron diferencias en la mortalidad global de los pacientes que fueron a tomografía multi-slice que los que no fueron. Sí se observó una reducción muy importante y significativo en el tiempo de llegada al diagnóstico final. Che, tiene una laceración hepática. Che, está sangrando por la renal izquierda. Che, está sangrando en la pelvis. Eso sí. Pero no se descubrió una diferencia importante en la sobrevida de los pacientes como habían dicho antes. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser? Los trabajos anteriores decían que sí, que había que hacerle tomografía a todo el mundo porque salvaba a todo el mundo, y ahora que hacemos un prospectivo dice que no. Bueno, también descubrieron que habían cometido errores en los trabajos. La primera gran pregunta es, todos fueron en nivel trauma nivel 1, los mejores centros de trauma del mundo. La mayoría de los hospitales no tienen equipos de trauma. Equipos de trauma son cirujanos, radiólogos, que están de guardia ese día con un beeper, y cuando entra un politrauma lo llaman desde la guardia y caen todos en el mismo momento. Técnico, radiólogo, todos. Es como que ustedes estén de guardia, como que le toca hoy hacer ecofase en la guardia, bueno, les llaman en cualquier momento que entra un politrauma. Eso no se ve en todos los hospitales. Se ven en hospitales grandes, ¿sí? Uno de los comentarios que hicieron es, che, los pacientes muy graves no van a tomografía, entonces no se puede comparar. ¿No? Esto genera desviación. Y otra cosa, ¿la mejor sobrevida de los pacientes es porque le hicimos tomografía o porque los cirujanos y todo este equipo de trauma son buenos? Porque generalmente los mejores equipos de recursos humanos están en los hospitales universitarios más grandes. Bueno, lo siguen estudiando. Lo que sí, no se sacó que hoy todos los politraumas deben pasar por el tomógrafo y hacer tomografía de cerebro sin contraste, columna cervical sin contraste, abdomen sin contraste, tórax, abdomen y pelvis con contraste. Lo más importante entonces es seleccionar bien a los pacientes que irán a tomografía de cuerpo entero. Bien. Y esto también del 2016, decidiendo qué pacientes. ¿Se acuerdan que dijimos todos los pacientes politraumatizados deben ir, como hace Estados Unidos, como hace Europa? Bueno, no sé, qué sé yo, si ustedes evalúan de que el paciente se cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza, quizás pidan una tomografía de cerebro. No le pidan de cuerpo entero.
Entonces empezaron a hacer un trabajo donde determinaron qué pacientes seleccionan para hacer una tomografía de cuerpo entero, como sabemos. Un trauma mayor, politraumas, que entrarían todos, accidentes de auto mayor a 55 km/h, vuelcos, eyección del paciente del habitáculo, caída de más de 3 metros, bicicleta o moto contra auto, etcétera, etcétera. La realidad es que esto no avanzó y hoy todavía se decide que todo paciente politraumatizado debe hacerse tomografía de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis. Como les dije, yo entré acá a trabajar en mayo del 2018. No existía servicio, no había residentes, no había nada. Estaba yo solo con un tomógrafo y un par de técnicos que estaban aprendiendo a manejarlo. Un domingo, no había guardia porque no había nadie. Yo no podía estar de guardia todos los días. Se le pide a una paciente una tomografía de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis, sin contraste oral ni endovenoso. La historia era la siguiente. Domingo, 7 de la mañana. Viene un auto, entra rápido a la misma guardia que está hoy, abren la puerta, tiran una chica de 17 años en la puerta. Arranca el auto y se va. La chica queda tirada ahí, llega un enfermero, la ve vomitada, etc. Y dice, ¿qué pasó? Está borracha, salió del boliche, la suben a una silla de ruedas y la dejan adentro de la guardia mientras atendían a otros pacientes, considerando que era una paciente alcoholizada que salía del boliche. A los 20 minutos, 20 y pico, se acerca un enfermero a tratar de hablar con la chica no le responde, y le dice al médico, che, esta chica no responde. Entonces la van a ver, la chica no respondía, se le tiran todos encima, la ponen en la cama, evaluación primaria, qué sé yo, tomografía de cuerpo entero mandan a hacer. Camillero, tomografía, la pasan al tomógrafo, le hacen la tomografía y yo se la voy a mostrar. La chica está intubada, no sé si ven el tubo ahí, y ya empiezan a ver cosas que no deberían estar ahí, ¿no? La presencia de aire subcutáneo, intracraneal, pero no termina ahí. Fíjense la cantidad de aire que tenía dentro del cráneo. ¿Cómo llegó ahí el aire? ¿Tiene una fractura? No tenía ninguna fractura la paciente. Bien. Fíjense qué linda reconstrucción que le hice después para ver el aire. Lo que ven ahí no es sangre, sino es aire. Bueno, todo lo que podíamos hacer en ese momento con la vitria, yo me dedicaba bastante a mostrar a los medios cómo era, y después tomografía del cuerpo entero, sin contraste, por supuesto. Yo no estaba, yo estaba en mi casa, yo lo veo después el lunes esto. Lo pide el médico de la guardia. Bueno, mucho no se ve, pero tiene un derrame ahí un poquito, tiene aire en diferentes lugares que no debería tener, digamos, todo muy raro. Miren qué linda reconstrucción. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Cómo? ¿Solo un neumotórax? ¿Cómo? Un neumotórax hipertensivo. Y con esto empezamos la charla. Cuando ustedes tienen un neumotórax que además empuja el diafragma hacia abajo, empuja el mediastino hacia el contralateral y comprime parcialmente el pulmón, eso es un neumotórax hipertensivo. Es riesgo de muerte inminente. Nunca debería haber venido esta paciente a hacerse una tomografía de cerebro, cuello, tórax, sin contraste. Terrible, ¿no? No se van a olvidar nunca de esta. Fíjense, hospital de trauma arriba, Sin embargo, no termina ahí, es peor todavía. Peor. La chica vuelve a la guardia, está en paro la chica. Está en paro, la empiezan a reanimar, 17 años. La chica se muere. Y yo el otro día empiezo a ver todas estas imágenes, de por sí ya les dije, miren, una paciente con un neumotórax hipertensivo nunca debería haber venido al tomógrafo. Tienen que resolverlo en ese momento, drenaje, tubo de tórax, una boca en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para salvarle la vida. Sí, tenés razón, qué sé yo, no sé qué. Bueno, estas cosas ya no suceden, pero en esa época sucedían. Pero hay cosas peores aún. ¿Alguien se da cuenta de algo? Con la ventana para pulmón, vemos muy bien el neumotórax, vemos el enfisema subcutáneo, todo lo que nos llama la atención y que nos desvía la vista. ¿Alguien ve algo más?
¿Cómo? Exactamente. Las yugulares, las carótidas y las cavidades cardíacas están llenas de aire. Esta chica estaba recontramuerta mucho antes de llevarla al tomógrafo. La dejaron tirada pensando que era una borracha. A los 30 minutos le hicieron la evaluación primaria, todos se tiraron arriba, y mandaron a una paciente muerta a hacer una tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis sin contraste. ¿Se dan cuenta de todo lo mal que hicimos? Y es nuestro hospital, no le podemos echar la culpa. No se los estoy contando como algo divertido que pasó en otro lado. Pasó en este hospital en el 2008. Hasta me tomé el trabajo de hacerle una endoscopía virtual al ventrículo y a la pulmonar, que me lo permitió hacer porque tenía aire. No tenía un solo mililitro de sangre esta chica. Probablemente haya estado muerta desde el momento que la tiraron del auto y nunca fue una borracha. La pasaron por arriba, traumatismo, no sabemos qué pasó. No sé. Pero lo muestro como un caso claro de los desastres que podemos hacer nosotros tomando decisiones erróneas por no estudiar. Entonces, preguntas, ¿a esta chica se le realizó un ecofast? No, porque en esa época no existía ni ecógrafo en la guardia, ni médico especialista en diagnóstico por imágenes, ni nada. ¿Hubiese dado positivo? Y probablemente no. No lo sabemos, no vimos mucho líquido libre. Más, creo que no tiene más sangre, no sabemos ni por dónde la perdió. ¿Se le realizó el panel de trauma al ingreso, las 3 placas que en esa época se hacían? No. La dejaron sentadita en una silla y después cuando vieron que no respondía la tiraron en una cama y la mandaron al tomógrafo. ¿Le hubiese indicado la tomografía a este paciente? Bajo ningún punto de vista. Estaba muerta, pero además tenía un neumotórax hipertensivo. Todas las decisiones que se realizaron sobre ese paciente estuvieron mal. Como conclusiones de todo lo que hablamos en esta hora y 40 minutos. El avance de los últimos años, como dijimos en los métodos de diagnóstico por imágenes, han permitido y hacen que el médico radiólogo forme parte del equipo de trauma. Deben estar presentes. Y deben estar involucrados en la toma de decisiones de lo que van a hacer con el paciente politraumatizado. La realización hoy por hoy de una tomografía ha demostrado en algunos trabajos por sí sola aumentar un 25% de la sobrevida de los pacientes politraumatizados. Ojo que la mayoría son centros de nivel trauma 1 y en Europa se utilizan todos, pero hay nuevos trabajos que ponen algunas reservas en los resultados de la mortalidad, no así en la mejora de los tiempos de diagnóstico. La tomografía multi-slice tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar lesiones ocultas que pueden ir del 10 al 20% dependiendo de las bibliografías, detectar sangrados activos, como vimos ya varias veces, y detectar lesiones potencialmente mortales que por otros métodos se pasan sin ver. Obviamente se requerirán más estudios para determinar la opción definitiva del paradigma de evaluación de imágenes del paciente traumatizado. Sacamos las placas, dejamos de hacerlo, le hacemos solo la de tórax, le hacemos solamente cuando tenemos el equipo de rayos en el shock room, hacemos el ecofast mientras están reanimando y cuando está en la evaluación primaria del paciente o esperamos. ¿Hacemos tomografía multi-slice a todos los pacientes o no? Bueno, está por verse. Hoy el protocolo dice eso que yo les mostré. Ecofast, tomografía multi-slice, ¿sí? Más en especial en los pacientes con politraumas graves. Lo más importante es que el trabajo en conjunto continúa siendo la mejor opción que tiene el paciente para una mayor posibilidad de sobrevivir. El éxito de cualquier tarea depende de un correcto trabajo en equipo. El médico radiólogo debe saber la clínica de los pacientes para acercar el diagnóstico. Y esto no es para el politrauma, es para todos. Che, te mando a hacer una tomografía. ¿Qué tiene el paciente? Ustedes no deberían empezar ningún estudio sobre un paciente sin saber por qué le piden el estudio. Y eso no significa que estén cuestionando al médico derivante. Están comportándose como médicos que son, con la misma responsabilidad que tienen ellos. Porque quizás le están chingando en el estudio. Quizás ustedes les recomiendan hacer otra cosa. No, mirá, es un politrauma. ¿Y qué pediste? No, tomografía de tórax sin contraste. No, macho. Esto está mal. Lo que vos tenés que pedir es esto. Siempre el médico de la guardia tiene que remarcarle al médico radiólogo la emergencia del caso. Che, esto es un código rojo, esto es un código amarillo, esto es un código verde. Saben que el código rojo tiene que entrar igual, tengan lo que tengan adentro. Hablan con el paciente que está adentro, dicen, discúlpeme, tengo una emergencia, lo siento en el cambiador 5 minutos, hago este estudio y lo vuelvo a pasar.
Los pacientes siempre van a entender. Y es muy importante coordinar los tiempos. Cuando ustedes liberan el tomógrafo es cuando le tienen que entrar al paciente. No sirve de nada que estén 10 minutos afuera bolseando un paciente, los emergentólogos o los terapistas, porque se van a acordar de ustedes y de toda su familia. ¿Sí? Y esto debe pasar. Entonces, che, pará, mirá, estoy en el medio del contraste, tráemelo en 7 minutos. Yo sé que en 7 minutos saco y le termino sacando la vida al paciente en el baño. En resumen, lo más importante para el mejor éxito asegurado al paciente es la comunicación. Y aunque no lo crean, este soy yo en el fondo del mar. Gracias por su tiempo y disculpen la longevidad de la clase. ¿Alguna pregunta específica que quieran hacerme? No, están con la cabeza quemada. ¿Les quedó claro si tienen o no que pedir contraste para los politraumos? Hay un montón de cosas que van a aprender acá. Tienen que tener los protocolos en la cabeza, levantar los brazos al paciente, tienen que ordenar ustedes el estudio, tienen que tener las clasificaciones, las